Vamos a analizar en este caso las siguientes, aquí esta parte de utilizar un método deductivo para comprobar estas equivalencias. Ahora yo necesito comprobar que estas fórmulas son equivalentes. Fíjense que en este caso nosotros también pudiésemos utilizar una tabla de verdad. Ustedes podrían utilizar una tabla para comprobar esta equivalencia. ¿Y qué deberíamos verificar? Que los valores de verdad de esta fórmula son los mismos a los valores de verdad de esta fórmula. Donde esta es verdadera. Donde esta es falsa, está falsa. Pero eso lo podemos hacer con una tabla. Pero ¿cuántas variables tenemos en toda esta expresión? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos P, Tres. Q, R y S. Hay 4 variables. Eso implicaría que como hay 4 variables, nosotros tendríamos que hacer 2 a la 4 filas, que son 16 filas. O sea, para poder comprobar eso, yo tendría que hacer una tabla de 16 filas. Entonces, imagínense cómo se va a hacer ese ejercicio de extenso, pero obviamente sí se puede hacer. En esta oportunidad nos piden usar el método deductivo. El método deductivo es justamente el método que nos permite utilizar una serie de pasos lógicos, en este caso usar los razonamientos o utilizar las reglas o las equivalencias que nosotros conozcamos para pasar de esta parte a esto, ¿ok? Es decir, a partir de aquí, tratar de llegar aquí. Eso es como, por ejemplo, el ejercicio que yo les mostré al inicio. Yo les mostré un ejercicio donde yo tenía que simplificar. Entonces, yo necesitaba pasar de un lado al otro lado. ¿Cómo hago? Un cierto procedimiento. O sea, es como un análisis similar. Lo que yo quiero mostrar aquí, voy a explicar el primer ejercicio. Por ejemplo, yo quiero utilizar el método deductivo para probar esto. Entonces, yo tengo si P, entonces R, o si Q, entonces S, eso es equivalente, esa fórmula es equivalente a la siguiente. P y Q, entonces R o S. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, yo quiero probar, verificar que, a ver, otra vez repito, yo quiero verificar que esta formulita es equivalente a esta formulita. Como lo vamos a hacer por el método deductivo, entonces nosotros necesitamos comenzar con uno de estos lados, puede ser este derecho o este lado izquierdo, y hacer equivalencia lógica hasta llegar al otro lado. Por ejemplo, si comenzamos con el lado izquierdo, debemos hacer ciertas operaciones hasta llegar al lado derecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que hice yo en el ejercicio? ¿Qué fue lo que hice yo en el ejemplo que yo les expliqué? Observe, yo lo que hice fue lo siguiente. Yo lo que hice fue, a mí me dijeron x cuadrado más 4x más 4 sobre x cuadrado más x menos 2. Y aquí esto me dio x más 2 sobre x menos 1. Observe. ¿Cómo podría ser una pregunta? Yo sé que esto es igual a esto porque ya hicimos el procedimiento, pero por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, comprueben que este término del lado izquierdo es igual al término del lado derecho. Eso podría ser. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros tomamos el lado izquierdo, hacemos operaciones elementales, o hacemos operaciones básicas, operaciones de números reales que, que sean correctas, y a partir de ahí tratamos de simplificar lo que sea hasta llegar a la parte derecha. Y ya con eso yo estoy probando que son iguales. O podríamos tomar la parte derecha, hacer operaciones bien estructuradas y llegar a esta expresión. Entonces, básicamente eso es lo que yo quiero en este ejercicio. Yo quiero comprobar que esto es equivalente a esto, quiere decir que a partir de aquí yo puedo llegar a esto haciendo equivalencias lógicas. ¿Cuál equivalencia lógica? Bueno,
de las que nosotros tenemos allí, por ejemplo, en la tabla número 1, que ustedes tienen que probar, que probar esas equivalencias lógicas. Esas equivalencias lógicas, cuando dicen verificar o probar, ya una vez que ustedes la verifiquen, la comprueben, ya ustedes la pueden utilizar en cualquier momento. Donde ustedes la necesiten, ustedes usan. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, como les dije, queremos partir de un lado y llegar a otro lado. Esto pasa aquí. Queremos partir de aquí y llegar acá. O viceversa. Podríamos partir de acá y llegar acá. Es lo mismo. Como ustedes se sientan más cómodos y también, no tanto más cómodos, sino también como nosotros podamos observar las condiciones del ejercicio. Entonces, nosotros vamos a partir para este ejercicio de este lado. Si P, entonces R, o Q, entonces S. ¿Ok? Entonces yo ahora voy a comenzar a hacer ciertos pasos, pero los pasos que yo voy a hacer, o en los pasos que voy a hacer, yo voy a utilizar la tabla anterior. Si ustedes pueden por allí, si tienen computadora o algo así, traten de abrir la guía de ejercicio y mirar la tabla de las equivalencias lógicas que yo les mandé a mostrar. Ya les voy a decir cuáles son. Por ejemplo, estas tablas que están acá. Esta tablita nosotros la vamos a usar, ¿ok? Esta tablita. En este primer ejercicio, nosotros vamos a utilizar la ley del condicional. Solamente esta es la que vamos a usar. La ley del condicional yo la puedo usar. Si yo estoy acá, puedo reemplazarlo por esto. Pero también, si yo estoy acá, en el lado derecho, yo puedo escribir el lado izquierdo. Como son dos flechitas, usted puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, como nosotros tengamos el ejercicio o como necesitemos. Entonces, en este caso, observen lo siguiente. Aquí yo tengo esto, ¿verdad? Entonces, yo aquí escribo que esto es equivalente a. La ley del condicional, como le dije, me dice que si tengo la fórmula, si P, entonces Q, yo puedo reemplazarlo por la fórmula no P o Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, aquí le puse otra estructura como para ver. No se confundan que aquí tengo P y Q y aquí no tengo P y Q. Simplemente estos son letras. Entonces, imagínense que tengo que triangulito implica un cuadrado. Entonces, esto es equivalente a qué? Bueno, a que la negación del antecedente, ¿quién es el antecedente? El triángulo. Entonces, la negación del triángulo, esto es equivalente a la negación del triángulo o el cuadradito. Entonces, aquí tengo, si P entonces Q, triangulito entonces cuadrado, ¿y qué coloco de este lado? Esto es como para nosotros aprendernos cómo se puede escribir esto. Ya esto es una fórmula, así como ustedes conocen otra fórmula, esto es una fórmula para mí. P entonces Q, yo lo puedo reemplazar por no P o Q, ¿ok? Es decir, triangulito, si triangulito implica cuadrado, esto yo lo puedo reemplazar por la negación del triángulo o el cuadrado. Recordando que esto es antecedente y esto es consecuente. Entonces aquí me vengo para el ejercicio y entonces esto, en lugar de esto, yo puedo escribir. Aquí hago esto, ya yo no voy a escribir esto. ¿Qué voy a escribir? En lugar de si P entonces Q, yo voy a escribir no P o R. Ya. ¿Ok? Porque estoy usando la ley del condicional. Coloco esta O que aparece acá. Y pues tengo otro paréntesis. Bueno, vamos a ver, como tengo un condicional, pues yo también lo puedo reemplazar. Esto lo puedo colocar como no Q o S. ¿Ok? Entonces fíjese que aquí yo necesito llegar a esto. Ahora fíjese, aquí yo tengo no P o R o no Q o S. Como tengo, observe, aquí nosotros tenemos en presencia solamente O. Aquí tengo O y tengo O. Entonces, yo le podría quitar los paréntesis sin ningún problema. Pero, aparte de quitar paréntesis, yo puedo asociar. Ojo, esto lo puedo hacer única y exclusivamente porque todos los conectivos principales que aparecen acá son el O. ¿Ok? Aquí tengo una negación, pero ese ya pasa a ser secundario. Pero aquí los conectivos sobresalientes son los O. Entonces, nosotros esto lo podemos asociar de una manera adecuada. ¿Cómo lo voy a asociar? Lo voy a escribir así. Voy a escribir
no P o no Q. Así. Y aquí coloco el O y ahora asocio R o S. ¿Ok? Pues bien, ahora yo voy a utilizar otra regla o otra fórmula de equivalencia. Como tengo acá esto, observo, tengo no P o Q. Busquen en sus tablas una de las leyes de De Morgan. Una de las leyes de De Morgan me dice que la negación de P y Q yo la puedo escribir o es equivalente a negación de P o negación de Q. Entonces, esto me dice la ley de De Morgan. Si yo tengo esto, yo lo puedo escribir acá. Pero también me dice, si usted tiene esto, usted lo podría escribir así. ¿Ok? Vamos a escribirlo así para que no se enrede. Si tengo la negación de triangulito y un cuadrado, esto es equivalente a la negación de triángulo o negación del cuadrado. ¿Ok? Así como para que ustedes no vean P y Q y se confundan. Entonces aquí en este caso, ¿cómo escribiría yo esto? Esto yo lo voy a escribir así. Esto yo lo voy a escribir como negación afuera y aquí, observe, yo voy a utilizar acá y me queda P y Q. O aquí queda igual, R o S. Y entonces ya estamos casi finalizando porque ustedes se pueden dar cuenta que, observe, vuelvo a usar la ley del condicional. ¿Qué me dice la ley del condicional? Esto, si tengo triangulito, entonces el cuadrado, esto es equivalente a negación del triángulo o cuadrado. Entonces fíjese que me dice que si yo tengo esto, yo puedo escribir esto. Y eso es justamente lo que tenemos. Esto que está acá está haciendo el papel del triangulito, como lo veo acá. Tengo negación del triangulito, negación del triangulito. Y esto que está acá lo voy a tomar como si fuese el cuadrado. Entonces, de acuerdo a esto me dice que negación de triangulito o cuadrado es lo que tengo acá. Negación de triangulito o cuadrado. Triangulito es P y Q y cuadrado es R o S. Eso, de acuerdo a la ley del condicional, me dice que yo lo puedo escribir como, coloco triangulito, entonces el cuadrado. Entonces aquí voy a colocar, ¿cuál es el triangulito? Triangulito, que en este caso es P y Q, entonces el cuadrado, R o S. Y ya que hemos concluido, porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tenía que llegar a esta fórmula y esta fue la que yo conseguí. Entonces aquí nosotros hemos utilizado una serie de pasos. Por ejemplo, aquí tenemos que tener en cuenta qué pasos hemos utilizado en cada uno de las conexiones. Por ejemplo, aquí nosotros usamos la ley del condicional. ¿Ok? Aquí usamos la ley del condicional. Aquí usamos ley asociativa, porque yo lo que hice fue asociar de manera conveniente. Aquí utilicé la ley de Morgan. ¿Ok? Que esa es una de las que ustedes han verificado. Y finalmente, en este último paso, usé ley del condicional. ¿Ok? Entonces, observe que nosotros iniciamos con un problema o un ejercicio, fuimos haciendo una serie de pasos y son basados en estas leyes que las tomamos como importantes y las podemos usar y hemos llegado a un resultado. Eso es similar a lo que hicimos hace un momento, otra vez repito, o vuelvo con el ejercicio de simplificar. Nosotros lo que hicimos fue partimos de un lado y comenzamos a hacerle operaciones, simplificar, completar cuadrado, operaciones básicas, factorización, simplificar. Todo eso me llevó a qué? A simplificar o me llevó a un resultado. Entonces aquí lo nuevo para nosotros es justamente la tablita que ustedes tienen y cómo nosotros enlazar eso con esta serie de pasos. Entonces yo necesito conocer
esas equivalencias y tenerlas a la mano, ¿ok? Y por supuesto tenemos que ir un poco más allá para poder desarrollar esta parte. Por supuesto que no se vayan a sentir acomplejados si ustedes comienzan y no se les ocurre, no. Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de intentarlo, ¿ok? Y ver qué operaciones puede hacer siempre y cuando ustedes usen la tablita, o sea, siempre y cuando ustedes no se salgan del reglamento, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros, o eso es lo que ustedes tienen que hacer. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte? Profesor, si me da, por ejemplo, si me da no P y no Q, y por ejemplo en el ejercicio 3 creo que es que solamente debe de ser no Q, ¿cómo puedo hacer verdadera la P? Si le dan no P o no Q. A ver, vamos a ver cuál que dice el ejercicio 3. El C creo que es. A ver. mm, A ver, el C. El C, si P, entonces R o Q, entonces R. Yo tengo que llegar a que eso es P. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Es que yo lo traté de hacer, pero me quedo en que me sale no P, entonces no Q. No Y P no puedo, o sea, ¿cómo? se queda en no P, entonces no Q. Ok. A ver, fíjense que Sí, aquí, ajá, fíjense que aquí, observe lo que podemos hacer. A ver, yo voy a hacer lo siguiente, y esto es algo que también nosotros podemos intentar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ok, ok. Ujú. Déjeme, ok, entonces aquí en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, no sé cómo comenzó a hacerlo, pero a ver, si tenemos no P, tenemos que verificar que si P, entonces R o Q, entonces R también. Yo quiero comprobar que esto es equivalente a si P, entonces no Q o R. Recuerden que si usted tiene, ¿a usted qué le está dando? ¿No P con qué? ¿A qué resultado está llegando? me quedo en no P o no Q. O R. Sí, Ajá, entonces ahí lo que tiene que hacer es tratar de usar la ley del condicional. ¿Ok? Vamos a ver cómo la usamos. Este, ok. Bien, en ese caso, observe lo siguiente. Ahí tenemos que tener en cuenta, ok. En ese caso, bueno, vamos a despejar dudas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que quiera hacer? Yo tengo duda con el último deber que envió sobre el método de reducción al absurdo. Ok. Ya vamos con esa. Vamos a continuar con esta y luego vamos con esa. En ese caso, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí la idea es lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más directo. Yo voy a llegar a esto, pero vamos a comenzar aquí. Si P entonces R, yo lo puedo reemplazar por no P o R. Y aquí esto es no Q o R. ¿Sí? Como tengo solamente aquí otra vez, solamente hay los conectivos aquí son los más, los que tienen mayor orden, es la O, entonces yo aquí puedo asociar, ojo, solamente porque tengo aquí O. Si apareciera una I por aquí o por aquí, yo no puedo hacer eso.
Bien, ya va que tengo un problema con la pizarra. Ya va, un ratito, por favor. Bien, entonces aquí yo lo reemplazo de esta forma y yo puedo entonces agrupar de manera conveniente. Yo puedo agrupar esto como no P, o a ver, lo voy a agrupar así, no P, y aquí yo lo voy a agrupar O. Yo quiero que aquí aparezca no Q o R, entonces yo lo voy a agrupar así. No Q o, ya va, yo lo voy a agrupar como no Q o R o R, ¿ok? Cuando yo tengo R o R, resulta que esto, R o R, es igual a R, ¿ok? Siempre que yo tenga R, es la misma fórmula, obviamente. Entonces, aquí prevalece la fórmula. Aquí podemos usar la ley de simplificación, no. No. Aquí siempre que yo tenga R o R o P, es decir, si yo tengo, en este caso tenemos, vamos, tenemos R o R, ¿ok? Esta fórmula, esto siempre va a ser equivalente a R, ¿ok? Es decir, que yo puedo reemplazar esto por R, o si yo tengo R, yo puedo tener esto. ¿Por qué? Recuerde que la fórmula de adición me dice que si esta es verdadera, entonces yo le puedo agregar una y sigue siendo verdadera, ¿ok? Y podemos verificar también mediante la tabla de verdad. Si yo hago la tabla de verdad de esta, pues obviamente va a coincidir con esta tabla. Entonces, realmente yo puedo hacer esto. ¿Y esto por qué me interesa tenerlo en cuenta? Me interesa tenerlo en cuenta porque aquí ya yo no voy a escribir R o R, sino simplemente en el próximo paso yo voy escribiendo aquí esta doble flecha para tener en cuenta que lo he obtenido a partir de una equivalencia. Esto es no P o aquí me queda no Q o R. ¿Ok? Entonces, ya estando allí, ¿qué podemos hacer? Usar la ley del condicional. Recuerde que la ley del condicional me dice que si P, entonces Q es equivalente a no P o Q. ¿Sí? Entonces, pues, observe que yo tengo aquí esto y tengo aquí la no P. Ahorita yo puedo utilizar esta ley del condicional. Observe, tengo no P, aquí está no P, no P. O, aquí tengo la O. Y aquí tengo otra proposición, pero esa proposición es justamente lo que está aquí adentro. Y entonces yo puedo escribir esto como, sí y solo si, esto va a ser. Entonces, usando esta ley del condicional, P, entonces, si P, entonces Q, pero lo que está aquí al lado es no Q o R. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos acá. Que yo le puedo quitar los paréntesis, por los paréntesis no hay problema. Esto es exactamente sin paréntesis, yo se lo puedo quitar aquí, no hay problema porque sabemos que el que tiene mayor orden es la o le puedo colocar paréntesis aquí y es irrelevante, ¿ok? Entonces ahí usted puede concluir el resultado. Ahí pues eso es lo que... Entonces ahí estamos usando la ley del condicional. Estas leyes se pueden usar en dos formas, de aquí para acá o también se pueden usar de aquí para acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, una pregunta. En el ejercicio anterior y en este, P siempre va a quedar con negación, ¿verdad? En el ejercicio anterior, no, es que depende del ejercicio, o sea, no podemos generalizar, o sea, el ejercicio anterior, bueno, quedó así, pero esa palabra siempre, eso indica como que todos los ejercicios, o no sé a qué estamos haciendo referencia, pero tenemos que evitar eso, ¿no? O sea, yo tengo que ver mi ejercicio y bueno, ahí va a quedar como debe quedar o como tendría que quedar. No es que siempre va a quedar negativo o siempre va a quedar así, porque yo creo que en los demás ejercicios posiblemente también quede negativo o no. Entonces, es importante que nosotros no generalicemos los ejercicios. Bueno, el ejercicio anterior pues quedó como quedó por la serie de pasos que usted hizo
y esa serie de pasos pues lo hicimos de manera correcta y eso fue lo que me dio el ejercicio, ¿sí? Pero no se memoricen eso, o sea, no se vayan a memorizar que el ejercicio número 3, entonces tiene que quedar la P negativa. O no se memoricen que en este ejercicio la P es negativa, no, simplemente fue lo que me quedó. Por ejemplo, aquí, esto fue lo que me quedó, resultó que aquí me dio esto, lo ordené de manera conveniente y obtuve el resultado, ¿ok? Entonces, pero eso sí, no evite memorizar eso, ¿ok? Evite memorizar, eh, evite memorizar los ejercicios. No siempre va a quedar así. En ese caso nos dio de esa forma, pero realmente no necesariamente. Matemática hay tantas cosas por hacer que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a generalizar. Y ese es un tema importante que vamos a ver nosotros en la próxima clase, posiblemente el jueves o la semana que viene, acerca de los cuantificadores, ¿ok? Y eso es lo que me va a permitir a mí generalizar. Es decir, cuando yo puedo afirmar que una propiedad se cumple todo el tiempo o cuando una propiedad se cumple para valores específicos. Entonces, por eso yo le digo, bueno, hay que tener cuidado con eso. O sea, igual cuando ustedes estén resolviendo el ejercicio, eviten usar esa palabra siempre. No, profe, siempre me va a quedar así. O en otra materia, siempre va a quedar así. Bueno, depende de los procesos que yo haga, ¿sí? Pero generalizar aquí en matemática, eso es lo que nosotros a veces estudiamos. Cómo generalizar un hecho a otro aspecto. Cómo generalizar un hecho particular. Pasarlo de un particular a todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Quedan 10 minutos. Alguien preguntó sobre lo que era del tema que sigue, ¿no? ¿Quién fue el que hizo preguntas del tema que sigue? A ver, ¿alguna otra pregunta con respecto a esta parte? ¿Preguntas? Creo que no. O sea, sí quedó claro todo este proceso, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo. De todos modos, ustedes saben que ustedes tienen allí los videos, revísenlo. Otra cosa importante, ustedes el día de ayer hicieron una solicitud de tutoría, entonces yo esta tarde les voy a avisar para que ustedes ingresen igual como hicieron y luego allí ustedes van a evaluar la tutoría. Por allí va a aparecer una opción para evaluar la tutoría. Como no la pudimos dar ayer, la estamos haciendo hoy, entonces ustedes van a llevar a cabo esa evaluación. Igualmente yo les tengo que avisar porque primero tengo que hacerlo yo y una vez que yo lo haga, ahí sí lo pueden hacer ustedes. Bien, había una pregunta con... Ajá, Otra Una pregunta, pregunta. profesor. sí. ¿Cuándo se va a habilitar para subir la tarea? Eso, Leo. ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea? De la, La de que la- no pudimos resolver nosotros, esta de la que usted está resolviendo ahorita. Y esa ya se venció el plazo. Sí, se venció el plazo. Se venció el domingo a las 11:55. Bueno, la voy a habilitar hasta el fin de semana para que tengan chance y resuelvan todo. Por ahí hasta el sábado, tengan en cuenta hasta el sábado. Igualmente me recuerdan, si no la habilito, hasta el sábado va a estar, pero si yo no la habilito, ustedes me avisan para lo que necesiten. Si puedo la habilito en un rato, pero a ver, ¿quién más me preguntó? Investigación. A ver, ¿quién me preguntó? ¿Alguien me preguntó sobre lo que era la última tarea? Fui yo sobre el método de reducción al absurdo. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Sobre el método de reducción al absurdo, que casi no entiendo esa parte. De los últimos 3 métodos que explicó. Ok, pero, a ver, ¿usted revisó el video, revisó lo que está allí? Sí, sí, vi el video, también lo revisé y todo eso, y por ahí me pude medio guiar con las demás preguntas, con los otros métodos, porque en total son 3 métodos que hay. Sí, sí, bueno, Entonces, como quiera, nomás Ajá, me quedo en el método de reducción al absurdo, que casi no entiendo. ok.
Bueno, en el método de reducción al absurdo, ese método lo que nos permite a nosotros es, bueno, lo que tiene que tener claro, ya va, déjenme buscar aquí, antes de que termine la grabación. Lo que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente. Tenemos que tener claro de cómo es una forma de proposición, o sea, cómo es una forma de demostración. A ver, le explico, a ver, ajá. Aquí, fíjense que cuando nosotros normalmente estamos demostrando una proposición o haciendo una demostración, un razonamiento, siempre nosotros tenemos este esquema. Tenemos las premisas, ¿verdad? Y la implicación hacia la conclusión. ¿Okay? Esto siempre, y en el razonamiento directo, simplemente usted parte de aquí, hace razonamientos correctos y llegamos aquí, tal cual como hicimos hace un rato. Está muy conectado eso. En el caso de reducción al absurdo, recuerde que esto para nosotros son premisas. P1, P2, P3, Pn son premisas, ¿sí? Entonces, en el caso de reducción al absurdo, nosotros lo que vamos a hacer es considerar una nueva premisa. Es decir, el esquema ahora va a ser este que está acá. Observe. ¿Cuál es el esquema? Tengo las premisas originales, que es P1, P2, P3, Pn, ¿verdad? Tengo las premisas originales y ahora yo le voy a agregar una nueva premisa. ¿Cuál es esa nueva premisa? Es la negación de la conclusión. Es decir, nosotros básicamente cuando probamos un resultado por reducción al absurdo, decimos, bueno, vamos a suponer que el resultado que yo quiero probar no se cumple. Es decir, por eso yo agrego la negación de esa conclusión. Entonces, con las premisas que tengo y la negación de la conclusión, yo comienzo a establecer, a hacer razonamiento con búsqueda de una contradicción. Ahora yo lo que voy a hacer es buscar una contradicción, que esto implica lógicamente una contradicción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo, quedan 3 minutos. Bueno, vamos a explicar este ejemplo sencillo. ¿Cómo hacemos nosotros ese método de contradicción? Bueno, vamos a imaginar que tenemos el siguiente razonamiento. Tengo la premisa número 1 es P o no Q, entonces P y R. Y la premisa número 2 es no R. Si yo quiero verificar, bueno, y la conclusión es Q. Si yo quiero verificar que este razonamiento, o quiero verificarlo por reducción al absurdo, entonces nosotros debemos obtener un nuevo razonamiento. ¿Cuál es ese nuevo razonamiento? Aquí lo escribo. Entonces yo lo que hago es, escribo las mismas premisas que yo tengo, la 1 y la 2, aquí ustedes ven la 1 y la 2, pero aquí yo le estoy agregando una nueva premisa que es la 3. ¿Y cuál es la premisa número 3? Pues es la negación de la conclusión. Mi conclusión es Q, le agrego la negación de Q, que es no Q. Y ahora yo necesito verificar que el resultado es una contradicción, que esto me lleva a una contradicción. Nuevamente aquí vamos a utilizar pues lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y entonces, bueno, usted comienza con su premisa. ¿Cuál es la premisa? Estamos haciendo un razonamiento. La premisa, tengo una premisa, dos premisas, hay 3 premisas, 1, 2 y 3 premisas. Y luego yo comienzo a aplicar las propiedades. Agarro esta que tengo acá y le agrego la premisa P. Ok, si yo tengo esta, le puedo agregar ley de adición en 3. A esta yo le agrego esa premisa y obtengo P o no Q. Y entonces ahora yo utilizo, en este caso, utilizo, no, este no es el modus. No, este no es el modo. Yo tengo aquí bueno, aquí aplico la regla. Si tengo P o no Q. Y aquí tengo P o no Q, implica R. Sí, el modus ponendo ponen me asegura de que se cumple P y R. Entonces tengo aquí P y R. Y si yo tengo P y R, la ley de simplificación me dice que, pero la ley de la conjunción me dice que yo puedo concluir R. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tengo
R, observe, aquí tengo R de este lado y arriba en el 2 tengo no R. Entonces tengo R y no R. Y ya vimos en la parte anterior que si yo tengo una fórmula y la negación de esa fórmula, eso es una contradicción. Y entonces ahí concluimos que la contradicción es Q. El resultado en este caso es Q. ¿Ok? ¿Por qué se concluye Q? Porque es justamente lo que yo estoy aquí arriba agregando al nuevo razonamiento. Es una nueva premisa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar una nueva contradicción, buscar aquí en este razonamiento una contradicción. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión va a ser entonces la que nosotros queríamos verificar acá. Esta va a ser la conclusión. ¿Por qué esa es la conclusión? Porque resulta que esta fue la que yo agregué aquí en modo de negación. Entonces, cada vez que nosotros hicimos estos procedimientos, obtuvimos la contradicción, concluimos lo que queríamos probar, que era esto. Así funciona el método de contradicción. Aquí hay otro ejemplo que ya ustedes lo pueden leer con más detalle. Bien, ya queda menos de un minuto. En cualquier momento se va a finalizar la conexión. Cualquier duda,